Dale, hermano mío. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos, oh Padre, en este momento que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Vamos a iniciar este estudio, que tu Santo Espíritu ilumine a quien va a tener la participación y a nosotros prepare nuestros corazones para recibir lo que vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy nosotros vamos a estar estudiando lo que sería el mensaje de la primera iglesia de Éfeso. Ese básicamente sería el estudio del día de hoy. Como siempre le he dicho, si tienen algún comentario, una opinión, levanten sus manos para así nosotros poder, cualquier inquietud, algo, me avisen, me confirman si lo ven bien. Se la voy a poner un poco más ampliada para nosotros poder trabajar. Básicamente, este es uno de los mensajes más cortos. Este es uno de los mensajes más cortos que se presentan a las 7 iglesias, seguido por el de Esmirna, que ese sí es el más corto, pero este es uno de los más cortos. Solamente tiene 7 versículos del capítulo 2, pero 7 versículos que tienen lecciones importantes para cada. Yo creo, me salí yo, ¿qué fue lo que pasó? No estamos adentro. Vamos a ver. Pero que Moisés se fue. Él se desconectó, parece que la señal se le fue. Vamos a ver si entra. Está todo, está todo.
Se le habrá ido la luz. Vea. Concha, le parece que sí, pues no da señales de vida. Dame tirarle directo. Eh, ya, estamos ready. Estoy aquí.
Nítido, nítido. Les estaba comentando, les estaba diciendo que el mensaje para la iglesia de Éfeso es uno de los mensajes, posiblemente el segundo más corto, pero tiene un montón de lecciones que nos pueden servir y nos pueden ayudar muchísimo a lo que compete nuestra vida espiritual. Lo que competen a lo que es nuestra vida espiritual. Y como les decía también, este mensaje consta de 7 versículos. Y nosotros, en esta tarde, lo que vamos a hacer es analizar esos versículos. En primer lugar, indicando o señalando cuál fue el mensaje que recibieron los primeros receptores de la carta. Es decir, cómo lo recibieron los efesios. Y posteriormente, cómo eso se aplica a mí hoy. Que es un punto importantísimo. ¿Me entienden el punto? ¿Me entienden la idea hasta ahí? Sí. Excelente. Denme unos segunditos aquí, que estoy haciendo unos pequeños procesos aquí. Ya seguimos entonces, ya estamos en sintonía. Y ahí fue lo que damos. Esta iglesia recibe un llamado a manera de introducción, regresa a su primer amor. Es bueno, siempre que analicemos el mensaje de una de las iglesias, evaluar y ver cuál era la condición política, social, cultural, religiosa de la época. O sea, cuando Juan escribe esta carta, ¿cuáles eran las situaciones? ¿Cuáles eran los problemas? ¿Cuál era el ambiente que estas personas estaban viviendo? ¿Y por qué esta carta, dentro de ese marco, cómo esta carta consuela, satisface y reprende una condición que ellos tienen? Entonces, es importantísimo que a la hora de nosotros analizar esta iglesia, analicemos su historia. Y en ese mismo orden, cuando nosotros leemos la Biblia, aparte del mensaje del libro de Apocalipsis, nosotros tendremos aproximadamente 2 fuentes o 3 que nos va a ayudar a tener un panorama de cuál era el diario vivir dentro de esta comunidad cristiana. Por ejemplo, si ustedes estudian el libro de Hechos, el capítulo del 19 al 20, ahí ustedes encontrarán la historia de Pablo cuando llega a Efesios. También tendremos que analizar la carta a los Efesios, que también es una carta que nos muestra, nos enseña y nos da algunos tips y algunos matices de cuál era la situación y evidentemente su marco histórico. O sea, con esas 3 fuentes que le acabo de mencionar, nosotros podremos tener una idea clara de qué era de lo que estaba pasando en ese lugar y por qué la carta de Apocalipsis, ese mensaje a la iglesia de Éfeso es tan atinado y tan importante. ¿Me siguen el punto? Yes, Sí, señor. yes. Como le dije, cualquier inquietud, levanten su mano y podemos socializar, porque el objetivo de esto es que aprendamos. El contenido de este estudio bíblico lo he dividido en 7 partes. El contexto histórico de Éfeso, la iglesia en Éfeso, o sea, la fundación y el ministerio de Pablo y su desarrollo histórico. Luego vamos a estar analizando cómo se presenta Cristo a esta iglesia, que hemos hecho muchísimo énfasis siempre que hemos estudiado estos temas, que Cristo se le presenta de manera diferente a cada una de las iglesias. Vamos a evaluar las fortalezas de esa iglesia. Vamos también a analizar la reprensión que el Señor hace a esa iglesia. Vamos a analizar un llamado al arrepentimiento, lo que el Señor le pide,
un consejo. Y por último, el elogio, que es que aborrece la práctica de los nicolaitas, y la promesa al vencedor. O sea, si ustedes siguen, si ustedes analizan este formato, se darán cuenta que todas las 7 iglesias cumplen lo mismo, a excepción de la iglesia de Esmirna, que con Dios mediante estudiaremos la semana que viene, y la iglesia de Filadelfia, ya que esta no reciben reprensión, solamente reciben un elogio y se les invita a seguir lo que están haciendo. Sí. Rapidito, nos vamos a lo que es la ciudad. Desde el punto de vista geográfico, era una provincia romana, actualmente Turquía, estaba aproximadamente a 100 kilómetros de la isla de Patmos. Cuando usted evalúa las demás localizaciones geográficas de las iglesias, se darán cuenta que la más cerca con relación a Patmos es Éfeso. En términos sociales y políticos, más políticos, dice que la ciudad más grande y principal de la metrópolis de la región, reconocida como una ciudad libre. Eso implicaba que tenía autonomía administrativa, o sea, podía tomar ciertas decisiones de Estado, siendo una provincia de Roma, algo muy importante, con su propio gobierno. En términos sociales, señores, esta iglesia tenía a los ciudadanos más viles y despiadados del que se conocían del mundo antiguo, y eso se debe a un templo o al templo de la diosa Artemisa, que para los romanos era la diosa Diana. Y vamos a hablar breve de eso un poquito más adelante. En temas culturales, allá se celebraban algunos juegos, era costumbre lo que era Asia Menor en esa época. El templo de Artemisa, vuelvo y repito, era considerado uno de los las 7 maravillas del mundo antiguo. Y ya en el aspecto religioso, entramos aquí. Si ustedes se leen, por ejemplo, Hechos capítulo 19, se darán cuenta que la ciudad se caracterizaba por ser muy supersticiosa, creía mucho en la magia. Incluso cuando esta iglesia o cuando este grupo de personas deciden alistarse en el evangelio, la Biblia registra que se quemaron muchos libros de magia. Pero adicionalmente a esto, estas personas tenían un templo en honor a la diosa Artemisa, y los romanos la llamaban Diana. Esta diosa, una imagen, era una mujer con múltiples senos o pechos, lo que indicaba fertilidad. Incluso ella era conocida como la guardiana de los efesios. Incluso en Hechos 19, cuando usted en la historia se dará cuenta que el boicot que se armó con unos plateros y Pablo fue que el negocio se le estaba cayendo porque no podían hacer estatuilla de Artemis, y eso provocó el boicot y el problema que se registra en esos capítulos. Pero adicionalmente eso, era una diosa muy conocida porque los efesios dicen que ella era venerada por los efesios y por el mundo entero conocido, evidentemente. Esto atraía un conjunto de personas de distintas regiones, porque una ciudad cosmopolita, es decir, que albergaban varias culturas, varias nacionalidades, y esto hacía que ellos fueran muy crédulos. Esa es la situación en los ámbitos sociales, geográficos, culturales y religiosos. Ahora, con eso en mente, ustedes se darían cuenta quizá para un cristiano en Efesios, que tan difícil es, donde todo lo cree y donde todo lo asume a la magia y a la hechicería. Hay un filósofo que nació allá que se llama Heráclito. Él decía que él describía a los habitantes como personas que vivían en una terrible falta de limpieza. Es interesante notar, muy importante, hablando del templo de Artemisa, es que esto servía para asilo para criminales. Es decir, o sea, la tenían tan alta estima los efesios y era tan venerada que usted podía ser el más vil criminal. Si usted llegaba a los recintos del templo, a usted no le pasaba nada. Eso era tan así que también era considerado el banco más seguro de la región, ya que todo el mundo llevaba su oro y su pertenencia y nadie se atrevía a robarlo. Esa condición es lo que produce que tenga habitantes de la peor calaña, porque, vuelvo y repito, los más viles criminales y fugitivos se encontraban asilo en este templo. Entonces, cuando uno tiene este panorama, se da cuenta que esos cristianos de la iglesia de Efesios
no tenían un fly al kitchen, por decirlo así. No sé si me entienden. Cuando ustedes vean ese marco cultural, lo que ellos le tuvieron que afrontar. Y era por eso que cuando nosotros analicemos nos daremos cuenta porque ellos eran tan sólidamente doctrinal en un ambiente así de superstición, donde esas cosas se pudieran introducir en la iglesia. ¿Me entienden el punto? Voy a asumir que sí. Sí, señor. Ahora, si bien es cierto que fue la iglesia donde, a diferencia quizá de Corinto, donde había las más viles de la desgracia en términos humanos y sociales, también fue una de las iglesias más victoriosas. Oigan, qué interesante es esto. O sea, nosotros tenemos, según el marco descrito, nosotros tenemos una iglesia totalmente sumergida en un ambiente de miticismo, en buen dominicano, de brujería, idolatría, y que, como vimos en la introducción del libro de Apocalipsis, a veces tú no comulgar con eso, es decir, tú no simpatizar con esas ideas, era un tema y era un problema de reproche, maltrato social, y eso influía hasta en términos económicos. O sea, pero fue en esta iglesia donde se tuvieron las más grandes victorias del evangelio. Eso nos dice a nosotros que no hay excusa. Daniel tuvo en Babilonia, vio mucho ídolo a todos los lados, tuvo que estudiar astrología y toda esa cosa, pero no fue excusa para él no ser fiel. Básicamente, en términos de lo que se hizo allá a favor de la iglesia, ¿qué conocemos de la iglesia? Que fue fundada por Aquila y Priscila, quienes comenzaron el trabajo evangelístico en esta ciudad pagana. También sabemos que Pablo vivió por 3 años ahí, su periodo más largo, en el ministerio de una sola ciudad. Y también nosotros sabemos que la carta a los Efesios fue escrita aproximadamente 35 a 40 años antes de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis. Y es interesante que cuando usted, por ejemplo, lee Efesios, el capítulo 1, verso 15 y Hechos 20, del 37 al 38, se dará cuenta que la característica de esta iglesia es el amor. O sea, en sus inicios, esta iglesia se caracterizaba por la fe y el amor. Si ustedes, por ejemplo, van a Hechos, el capítulo 20, versos 37 a 38, se darán cuenta que cuando Pablo se acerca a ellos, le da su último discurso y le dice: Pablo, nunca más verá mi rostro. Estos se echan hacia él y empiezan a besarle y a abrazarlo, entendiendo una muestra de amor. Esto nos dice a nosotros que a medida que fueron pasando esos 35 o 40 años, la iglesia fue perdiendo ese amor que tenía. ¿Quiénes fueron elementos y figuras clave en esa iglesia para el crecimiento y la influencia? Apolo, Timoteo y el mismo apóstol Juan ministraron en estas iglesias. Escenario de grandes batallas y victorias para el evangelio, pero también de constante desafío debido a las diversas doctrinas y a la influencia del entorno moral. ¿Me siguen el punto? ¿Me captan? Sí, todo bien, todo bien. Nosotros aquí y tenemos la primera parte donde nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene la 6 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros, dice. Yo siempre hago mucho énfasis en esto porque si yo reconozco o entiendo cómo se le presenta a Cristo a la iglesia, eso me da una idea aproximada, por ejemplo, de qué es lo que está ocurriendo en la iglesia. Ya nosotros vimos en un estudio previo, hablando de Apocalipsis capítulo 1, versículo de 9 al 20, hicimos un análisis y un estudio acerca de la función del candelabro, indicando que el candelabro tenía la función de alumbrar y que alumbrar significa testificar. Si ustedes, por ejemplo, se darán cuenta, Filipenses 2, tenemos Mateo 5,
del 15 al 16. O sea, tenemos muchos textos en el Nuevo Testamento, claro está, que nos dicen que nosotros somos la luz en el mundo y por lo tanto debemos alumbrar. En Mateo 5, del 15 al 17, 16, dice básicamente que alumbre vuestras buenas obras delante de los hombres para que glorifiquemos a Dios que está en los cielos. O sea, si Cristo se le presenta a esta iglesia en términos de que yo soy que ando entre los candelabros, quiere indicar algunas cosas. Número uno, que Cristo no abandone a su iglesia porque está en medio de los candelabros. Eso recuerda, por ejemplo, una promesa que se encuentra en Levítico capítulo 16, donde el Señor dice, yo quiero morar entre vosotros y ustedes serán mi pueblo y yo seré mi Dios. O sea, aquí nosotros estamos viendo un cumplimiento parcial, por lo menos, de esa promesa. Pero también al estar en íntima, en constante presencia o en íntima o de manera cercana con ellos, lo conoce a todos. Dice, sabe todo lo que va a suceder en términos, y eso lo vamos a ver más adelante, yo conozco. Que ya nosotros en una clase pasada, en un encuentro pasado, nosotros hablamos de qué implicaba ese yo conozco. O sea, indicando que el que lo dice conoce, no se le escapa nada, conoce todas las perspectivas, entonces te conoce de una manera perfecta. Y si se le presenta así, también le está indicando que esta iglesia no está alumbrando como debería alumbrar. O sea, la iglesia en este punto no está llevando a cabo su función de candelabro. Por eso ustedes se darán cuenta que la sentencia, por decirlo así, o lo que se le dice es que si no cambia, quitará su candelabro de medio. Más adelante vamos a explicar específicamente qué quiere transmitir el apóstol Juan, con esta idea de que quitaré su candelabro de su lugar. Pero lo que por lo menos debemos saber, que el Cristo presentarse a ti le está indicando control sobre las iglesias, seguridad y cuidado constante, autoridad, conocimiento íntimo de lo que está ocurriendo en la iglesia, y es un llamado también a la iglesia a que alumbre o también sea un testigo fiel ante el mundo. Ese es el mensaje que está implícito, incluso lo puse aquí abajo. Al presentarse así, Cristo invita a la iglesia a cumplir su rol de alumbrar, es decir, de testificar en favor de Dios. Llamativo en las 7 iglesias y en el libro de Apocalipsis. Ahora nos vamos a ir a las fortalezas de las iglesias. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. En griego, la palabra arduo implica un agotamiento y un cansancio, tanto físico como mental. No es solamente un cansancio físico, sino también mental, hasta lo sumo. Esto significa que estas personas estaban teniendo mucha presión, tanto física como mentalmente. Y paciencia. Y no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, nuevamente viene la palabrita, por amor de mi nombre y no ha desmayado. Este texto nos señala que esta iglesia ha hecho un trabajo arduo en favor de Dios. Eso es indiscutible y Jesús lo reconoce. Esta iglesia no tolera a los malos. Más específicamente, prioriza la limpieza doctrinal. Probaron a los que se decían ser apóstoles. Y es interesante que aquí aparezca la expresión apóstoles, cuando nosotros sabemos que era un título que se le adjudicaba a personas que habían estado con Jesús, básicamente. Pero cuando usted analiza la palabra, lo que significa el que me envió, lo que indica que el apóstol también es aquella persona que habla en autoridad de Cristo, en nombre de Cristo. Y estas personas, un grupo de personas que se adjudicaron estos títulos para darle notoriedad a un mensaje
y que este mensaje podría ser acepto en la iglesia. Pero el texto señala que él lo ha evaluado y ellos lo han hallado mentiroso. O sea, la doctrina que ellos presentan bíblicamente no se puede sostener. Tan sencillo como eso. Tienen perseverancia, tienen la motivación correcta, que es por amor al nombre de Cristo, y no han desmayado y se mantienen fiel a pesar del ambiente inmoral que les rodea. Ustedes se pueden trasladar a un evento así, imaginarse esa situación. ¿Me entienden la idea? Bueno, voy a asumir que sí. Sí. Una iglesia doctrinalmente sólida con discernimiento espiritual y perseverancia ejemplar. Aquí es que viene la reprensión. Pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Una iglesia doctrinalmente sólida pero espiritualmente fría. Tiene todo correcto en la cabeza, pero ha perdido el fervor del corazón. Efesios, el capítulo 1, versículo 15, describe su fe en el Señor y en amor a todos los santos. Ahora viene un punto, señores. Viene un punto importante. Al nosotros ver esta condición de la iglesia de Éfeso, nos damos cuenta de algo. Ser doctrinalmente sólido es bueno. Es bueno nosotros tener una solidez doctrinal. Es bueno nosotros probar a los que se dicen ser apóstoles, maestros. Eso es bueno. Repito la pregunta. ¿Es bueno nosotros tener a la iglesia doctrinalmente sana? Claro. Excelente. Pero que esta iglesia, aunque era doctrinalmente sana y sólida en términos doctrinales, había perdido su primer amor. Y eso estaba trayendo un montón de problemas en la iglesia. Y le pongo un ejemplo aquí. Imagínese que usted invita a un hermano a tener un devocional o algo, pero ese hermano, vamos a decir que es la fe, y él dice algo que doctrinalmente no es correcto, pero que no fue la intención de él decir eso, sino que él entendió que era correcto, lo dijo, pero doctrinalmente no es correcto. Si ese ejemplo había ocurrido en la iglesia de los Efesios, a ese hermanito lo cogen, lo reprenden, lo censuran y lo castigan. ¿Por qué? Porque doctrinalmente no fue correcto. Pero ahí se olvida algo, el amor. El amor no busca tapar la falta, pero sí busca entender a ese hermano que está creciendo en la fe. Y ahí era que estaba el problema con esa iglesia. Que se volvieron tan severos en su forma de tratar a ese hermano que había cometido un error, que ya todo lo que se estaba haciendo era un tema mecánico, sin importar si se sentía o no, sin importar si ese corazón vibraba por amor a Dios. Y estábamos cayendo en un tema de legalismo. Tenemos que ir a la iglesia, exactamente, sin lugar a duda. ¿Y por qué? Por amor a Dios. No, hay que ir, porque doctrinalmente Pablo dice que no dejéis de congregarse. Aunque lo que dice Pablo es cierto, la motivación debe ser ese amor que tú sientes por Cristo. Pero esto no estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Pusieron todo el énfasis en la doctrina correcta y en el trabajo duro, pero se alejaron del verdadero amor ardiente por Cristo. Ese fue el problema. Y esa situación de la iglesia de los Efesios, nosotros la tenemos hoy en día aquí. A veces la iglesia se hace un debate de qué es más importante, la doctrina o el amor.
¿Qué es más importante? Es una pregunta. Debería de ser el amor, aunque la doctrina avanza mucho, pero muchas veces puede hacer que por la falta de amor, aunque tengamos doctrina, se cometan ciertas situaciones. Por ejemplo, tú mencionaste ahí la situación de, de poner en disciplina a un hermano por la doctrina. Pero antes de poner la disciplina a un hermano, tiene que regalarle el amor. Es decir, se va a poner la disciplina, pero que la disciplina sea justa, que no sea tan acorde a una situación que la persona se sienta tan ultrajado, tan golpeado que quiera irse de la iglesia. Es decir, que la doctrina es buena y es la que parte de la guía del cristiano, pero el amor es la base que nos va a llevar al cielo. Entonces, si no hay amor, no me importa que tú me disciplines 1000 veces si tú tienes amor por mí, porque yo sé que tú estás tratando de hacer lo mejor para mí. Pero si yo sé que tú no tienes amor por mí, de que tú me des una disciplina, o que me toque una disciplina, yo voy a comenzar a renegar. Por eso es que vemos muchas veces las murmuraciones que surgen entre nosotros, los Eh, cristianos. Miramos más rigurosamente y no miramos desde la óptica del amor. Mira, Leonardo, tú has dado en el clavo con ese comentario. Cuando tú analizas la situación de por qué quizá una persona deje la iglesia, esté enojada con la iglesia, cuando viene a ver, es un tema de un mal manejo basado en un principio bíblico, porque no es que no tenga razón, sino es la forma. Y esto estaba llevando a que la iglesia en Éfeso, ese amor se estaba enfriando. Y el texto dice, has dejado. No es que se esté enfriando, es que ya no hay amor ahí. Y cuando Pablo, por ejemplo, dice, si no tengo amor, nada soy. Es el mensaje de 1 Corintios 13. Toda buena cualidad sin amor de nada vale. Ahora te presento el otro tema de la arista. Que, por ejemplo, yo me di cuenta cuando se cogen extremos. Por ejemplo, nosotros vemos que un extremo, perdón. La iglesia de Éfeso era rígida. Ella, lamentable caso, no tenía en mente de que amor con el hermano, no, doctrinalmente tiene problemas. Entonces, tú te vas a Tiatira, que es una iglesia que dice que sus obras son grandes y mucho amor, y caemos en ser permisivos. O sea, a veces nosotros podemos dejar de corregir a un hermano o darle un consejo a un hermano porque yo creo que lo puedo herir, lo puedo lastimar y yo le tengo amor. A veces se pueden permitir cosas en la iglesia, no te preocupes, hay que amarlo como él es. Pero nosotros somos conscientes que ese manejo que esa persona está teniendo no es correcto. Le hago este comentario porque yo lo que lo quiero llevar al punto que los extremos son peligrosos. Como mucha doctrina y mucha ley es rígida y legalista, el mucho amor lleva al libertinaje. Dímelo, Leonardo. Era el mismo tema más o menos que teníamos el otro día cuando estuvimos en tu casa, sobre la ofrenda de la persona que se busca lo de mala vida o malavidamente. Es decir, muchas veces por temas de doctrina vemos, o por temas de tradición de la iglesia, vemos a la persona y lo que queremos es que todo el rigor de la ley caiga sobre la persona, pero muchas veces no estamos viendo desde la óptica importante, que es desde la óptica del amor. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha perdonado a nosotros, que nosotros, humanamente hablando, si es otro que la hace, no queremos que lo perdone?
¿Cuántas veces Dios no nos ha hecho la misericordia, nos la ha demostrado? Ya uno cultivo dentro de la iglesia, porque no estamos hablando de un nuevo bautizado ni que nada, no un tigre de cultivo en la iglesia con 825 años en la iglesia, sabiendo todo lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que hacer, ¿sabes? Tú sabes que tú estás mal, pero tú le das para allá porque tú lo estás haciendo escondido, tú lo haces en tu casa, nadie te ha visto ni nada, ni nadie se ha dado cuenta, o no te ha surgido una situación. Entonces, cuando la iglesia actúa rigurosamente y no va desde la óptica principal que debe de regir, que es el amor, es verdad, tiene sus estatutos, es verdad que tiene ciertas cosas, y aquel que comete un error hay que sancionarlo, esto y lo otro, pero por encima de eso debe de regir el amor. Un ejemplo podría ser que, vamos a decir, para ir al extremo más alto, un pastor que comete un error que se sabe que no tiene que conocer, muchas veces lo sacan del ministerio del pastor, o no muchas veces, casi siempre lo sacan del ministerio del pastor, o no hacen como la iglesia católica, que si un pastor lo encuentra, un pastor, a un cura lo encuentra con un muchacho entre la boca, lo que hace es que lo trasladan. ¿Entiendes? Más, sin embargo, nosotros actuamos de esa forma y principalmente debemos actuar de la forma del amor, principalmente. Sí, hay que disciplinarlo porque los estatutos de la iglesia dicen esto y lo otro, pero ¿y si lo disciplinamos y lo borramos de pastor? Porque me estoy yendo al extremo, ¿verdad? Porque un pastor que lo destituyan por cualquier cosa que haga, ya eso es una vergüenza, y ya después que es reconocido como pastor, después que tú lo veas ahí, lo ve en cualquier iglesia por allá, que ya yo no soy pastor, y es que no, que digo, no lo va a decir, pero se va a saber que lo hicieron. Ese pastor difícilmente sigue en la iglesia, y si sigue, tiene que mudarse en un sitio donde no suene ni siquiera ni Radio Amanecer, ¿entiendes? Sin número de cosas. Entonces, todas esas cosas debemos mirarlas desde la óptica del amor, ya trayéndolos dentro de la convivencia de una congregación. La congregación debe prevalecer el amor, porque todos podemos cometer un error, ya sea que se vea grande dentro de la comunidad de la iglesia o se vea chiquito, todos podemos cometer un error. Y yo considero que, bien, la iglesia tiene sus estatutos de disciplinar a las personas si cometen esto y aquello, pero yo creo que independientemente de eso, una disciplina no va a hacer que tú dejes de pecar. Una disciplina no va a hacer que tú dejes de hacer o que no vuelva a hacer una cosa o lo que sea. Van a durar un tiempo sin darte un cargo, van a durar un tiempo sin ponerte cerca de la situación que tú tuviste, no te van a poner cerca. Pero al final de cuentas, que esa cosa no garantiza. Más, sin embargo, si a una persona lo tratan con amor, que le muestran misericordia, no es que no le vayan a poner la disciplina, pero que él ve dentro de la vuelta que hay una forma de que no nos importa lo que tú hiciste. Estamos haciendo esto porque ya la norma de la iglesia nos dice, pero no importa, si tú quieres no lo hacemos, esto y lo otro. Entonces la persona dice, cónchale, no, me están tratando de una forma que yo me voy a quedar. ¿Entiendes? Entonces, esa situación, cuando el amor prima y va por delante de todo, las otras cosas son pequeñas y la persona no se siente tan atacada. No sé si dentro de los estatutos de la iglesia la disciplina va sí o sí, pero debiera de en todo momento primar el amor. Y eso en diferentes iglesias, diferente en el momento qué tipo de pastor esté, va a depender de que esa persona o permanezca o arranque y se vaya de la iglesia. Ok, excelente. Y que también incluso David dijo, me juzgue Dios y no el hombre. O sea, para que tú veas el tema. Y siempre que Dios nos va a reprender, nos va a decir algo, siempre es con el propósito de restituirnos, de restaurarnos. O sea, Él ve al hombre con gracia, una misericordia inmerecida. Y este era el error que estaba cometiendo esta iglesia. No estaba viendo a ese hermano con misericordia. Y lo estaba viendo como alguien que había roto las normas. Pero imagínense, dice la Biblia que no hay justo ni siquiera ni uno.
Luego de que esta persona han premiado su primer amor, es decir, su primera devoción para con Dios, Dios le da un consejo y le dice, recuerda, esta expresión en griego, recuerda, tiene, por ejemplo, nosotros cuando, en español, cuando decimos recuerda, es básicamente algo que ocurrió en el pasado, obviamente, pero en el griego, la expresión correcta sería sigue recordando, por tanto, de dónde ha caído. Lo que significa que los efesios no eran ignorantes respecto a su primera condición. Ellos eran conscientes de quiénes eran ellos y de qué se habían convertido. Y por eso se dice recuerda o sigue recordando, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras. Noten que esas primeras obras están íntimamente relacionadas con su primer amor. El volver a hacer la primera obra implica volver a tener su primer amor. Una cosa lleva a la otra. Y el texto señala, si no haces eso, si no te arrepientes, si no cambia tu dirección o tu trayectoria, y debe ser un cambio radical, solo que implica arrepentimiento, un cambio de dirección, vendré aquí y quitaré tu candelabro si no tuvieres arrepentido. Y aquí vamos a analizar qué significa eso. Quitaré tu candelabro. Nosotros, iniciando la presentación y en un estudio previo que tuvimos, analizamos de manera detallada cuál era la función del candelabro. Incluso hasta en la forma en cómo están distribuidas las iglesias, te forma un candelabro, indicando que la iglesia son esos candelabros que es para alumbrar, o sea, para testificar en favor de Cristo. Pero hay un tema. Si ustedes, por ejemplo, leen Isaías 40, Isaías 60, a Israel se le dio el privilegio de ser luz para las naciones. O sea, Israel era el candelabro del Antiguo Testamento. Estaba encargado de transmitir la verdad de Dios, testificar a favor de Dios. Pero nosotros conocemos la historia, que el pueblo de Israel, lamentable caso, no quiso. Y ese rol de alumbrar o de testificar a favor de Dios fue conferido ahora a la iglesia, por cuanto el pueblo de Israel no quiso. Y esto es muy grave, señores, porque lo que se te le está diciendo a la iglesia de Éfeso, que si no cambia, va a perder su razón de existir. Le van a quitar el rol al cual él fue llamado. Y el rol de la iglesia es testificar, señores. Y si ya una iglesia no testifica, bíblicamente no tiene razón de ser. ¿Me entienden el punto? No tiene razón.
Discúlpeme, mi gente, que hoy el internet me ha dado un tema de luz y ahora de internet. Pero ya gracias a Dios estamos aquí. Les decía, les decía en el comentario anterior, les decía en el comentario anterior que las primeras obras van íntimamente relacionadas con el primer amor. Y también le mencionaba que quitar tu candelabro de su lugar fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, cuando con su actitud no quiso vivir a la altura de los estándares que Dios había establecido, y por lo tanto esa función de alumbrar a las naciones se le confirió a la iglesia. Pero es interesante notar que la iglesia no está testificando correctamente porque ha dejado el primer amor. O sea, y eso va muy acorde con lo que dice Jesús. Jesús dice, y en esto el mundo sabrá que realmente ustedes son mis discípulos, si se amáis los unos con los otros. O sea que la primera evidencia, la primera señal que tiene el mundo de que nosotros somos discípulos de Cristo es que nos amamos los unos con los otros. Y si esta iglesia no se arrepiente, o como le pasó al hijo pródigo, no entra en sí, no llega en sí, reconoce su condición, va a perder su función. Va a ser una iglesia que, entre comillas, se ve que está viva, pero va a ser como Sardi. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. ¿Me entienden? ¿Me captan la idea? Eso, esto es una advertencia grave. O sea, tú vas a dejar de ser, perdón, vas a dejar de llevar a cabo la función que yo te he dado. Es decir, tú vas a dejar, tú vas a echar a perder tu llamado. Al igual como el antiguo Israel rechazó el llamado de Dios para esa gran misión, eso le estaba pasando a la iglesia de Éfeso y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, cogiendo esas ideas, aplicándolas en nuestra vida diaria. Si nosotros no nos arrepentimos y no, y no llegamos y no recuperamos ese primer amor, ese primer encuentro con Jesús, tarde o temprano mi candelabro se va a apagar. Y nosotros vimos que a la luz del Antiguo Testamento, que el aceite era el combustible que se utilizaba para que esa llama prendiera. En el caso de nosotros, el Espíritu Santo es que nos faculta y nos ayuda a testificar. Esto nos está diciendo que podemos alejar al Espíritu Santo con nuestras actitudes. Pablo dice, no intentes caer el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, mi hermano, usted es serio, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio. ¿Ustedes entienden la gravedad de esta advertencia que el Señor le da a esta iglesia? ¿Ustedes logran tener una idea de lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia? Analizar, posiblemente nos daremos cuenta que a profundidad estos son uno de los mensajes de reprensión y advertencia más grave que hay. Muy similar este mensaje al de la Odisea, que ambas iglesias comparten un legalismo, evidentemente de varios aspectos diferentes, pero el mismo legalismo. Y a la Odisea se le dice, te vomitaré de mi boca. O sea, esas son advertencias serias, mis hermanos, muy serias. Seguimos.
elogio final. Aunque esta iglesia estaba fallando y el Señor le dice esto, esta iglesia tiene algo a favor, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Si bien es cierto, en la Biblia no se da mucha información con respecto a este grupo. La información que nos da por lo menos es extrabíblica, es extrabíblica, y es una carta que escribieron Hipólito e Ireneo, donde ellos decían que los nicolaitas son seguidores del diácono que se llamaba Nicolás, de Hechos el capítulo 6. O sea, miren qué curioso. Esta persona que fue elegido, que estaba lleno del Espíritu Santo, se descarrió en el tiempo. Y es curioso, porque cuando usted analiza Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30, usted se dará cuenta de que Pablo dijo de que él lamenta que cuando él parta, hablando de su muerte, se levantarán muchas personas diciendo cosas, pero se tratará discípulos así. Esa profecía se cumplió, por ejemplo, en Pérgamo y en Tiatira. Básicamente, este grupo de los nicolaitas amenazaban la pureza de la iglesia con sus enseñanzas corruptas. La iglesia de Éfeso mantuvo una postura firme contra Yara. ¿En qué consistían las enseñanzas de los nicolaitas? Compromiso con el paganismo. Enseñaban que los cristianos podían participar en fiestas paganas y comer sacrificado a los ídolos sin remordimiento. Y en moralidad sexual. Promovían una libertad mal entendida que terminaba en libertinaje y encontraba terreno fuerte entre los ciudadanos inconstantes y morales de Éfeso. Noten que todas las doctrinas que esta gente presentaba estaban íntimamente relacionadas con el ambiente de Éfeso. Y por último, ellos tenían una especie de gnosticismo, donde ellos creían que lo que realmente era puro era el espíritu y que la carne es mala. Lo que se hiciese con el cuerpo no afectaba la salvación del alma. Oigan eso. Con esa idea, ellos enseñaban que un cristiano no podía participar en eso porque eso es tu cuerpo, no tu alma está pura, o tu espíritu. Pero el texto menciona que a pesar de haber perdido su primer amor, la iglesia mantuvo su compromiso con pureza doctrinal y rechazó las enseñanzas destructivas. Ustedes se imaginan eso en la implementación práctica de este hermano en la iglesia, pero lo podemos traer aquí también. Básicamente, si nosotros pudiéramos indicar qué sería un nicolaíta actualmente, sería una persona que promueve una supuesta libertad cristiana, negando principios bíblicos. Se pone un ejemplo. Se puede comer de todo, eso no importa. Estamos en libertad cristiana. Gente que están dentro de la iglesia, señores. Y lo interesante de este grupo, que este grupo justificaba con textos bíblicos sus enseñanzas, que es peor aún. No sé si se dan cuenta de la gravedad del asunto. Yo justificar mi pecado a través de las escrituras. Y gracias a Dios, la iglesia de Éfeso era una iglesia sólida doctrinalmente y estaba tan sólidamente preparada que pudo rechazarlo porque su doctrina no estaba acorde con lo que decía la escritura. Por último, a la iglesia, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Y evidentemente sabemos que esto es una referencia del Edén, donde lo que Adán perdió en Cristo se recupera. O sea, a esta gente se le están dando que coma del árbol de la vida, pero para tú comer del árbol de la vida tienes que entrar al paraíso de Dios. Estamos hablando de un Edén restaurado. Comer del árbol, si nosotros vamos a Génesis 13, recuérdense que el Señor puso 2 querubines para proteger ese camino, diciendo, ay, si el hombre llegara a la casa de su mano y comiera y viviera para siempre. O sea, comer del árbol
representaba vivir para siempre. Ahora, podemos hacernos la pregunta, ¿por qué de todas las promesas que el Señor ha dado específicamente, el Señor usa un árbol de tantas promesas? ¿No se han preguntado eso? En algún momento, ¿por qué el Señor, de tantas promesas que Él pudo darle, le dio específicamente eso? Señores, eso se debe a la naturaleza de la ciudad. Yo le he hablado ahorita de Artemisa. Se creía que Artemisa nació de un árbol. Se creía que Artemisa creció de un árbol. Y cuando las personas o los criminales pedían asilo, lo que tenían era que ir debajo del árbol que estaba en el templo. Entonces, es interesante eso en la vida de los efesios, porque Cristo está cogiendo ese árbol dentro de su cultura y le está dando el matiz correcto. Aquí van a haber asilo para los que se arrepientan y pecadores. Pero quiero que vean el siguiente paralelo, que el árbol de Artemisa, el árbol de la vida de Jesús, ofrece asilo temporales a criminales. En el caso de Cristo, ofrece salvación eterna a los arrepentidos. Su fruto era un símbolo mitológico. Su fruto da vida eterna. Estaban en un templo lleno de corrupción. Lleno de corrupción. Este representa el paraíso de Dios, que es pureza. Miren el contraste. Miren cómo Cristo utiliza, o el apóstol Juan, Cristo utiliza un elemento de la ciudad y le da una connotación totalmente distinta para que los efesios entiendan que el árbol de la Artemisa nada es, sino lo importante es el árbol de la vida. El árbol representaba la protección de una diosa muerta. En cambio, el árbol de la vida representa la victoria de Cristo resucitado. ¿Se dan cuenta del paralelo tan exacto que se pueden ver entre dos árboles? Y es por esa razón que yo entiendo que el Señor, siendo todo un maestro por excelencia, y como vemos que Él se maneja en los evangelios, utilizando elementos que la persona conoce para transmitir un mensaje, no es raro o no podemos sorprendernos que Jesús utilizara elementos de la misma ciudad para transmitirles ideas espirituales profundas. O sea, los efesios están poniendo su confianza en un árbol muerto, en un árbol de una diosa muerta. En cambio, el que vence, yo le voy a dar del verdadero árbol, el árbol de la vida. ¿Qué lecciones podemos extraer ya en términos generales para nosotros hoy en día? Porque le voy a ser sincero, la promesa del vencedor a mí solamente me favorece en función de lo que perdió Adán. O sea, como Adán perdió en árbol, en Cristo lo recupera. Pero para los efesios, además de esa función, era un contraste con lo que ellos estaban viendo comúnmente. O sea, eso te dice de que es un mensaje exclusivamente y personalizado para ellos. Pero eso no significa que de eso nosotros podamos extraer algunas ideas o lecciones. Algunas lecciones que son importantes. Equilibrio doctrinal y amor. Es esencial la solidez doctrinal, pero debe ir acompañada con amor ferviente. No podemos tener una sin la otra. Las dos van de la mano. El énfasis en la corrección doctrinal puede llevar a la severidad, censura y frialdad espiritual. Debemos ser cuidadosos con eso porque podemos caer en ese error. La iglesia de los Efesios nos enseña que debemos estarnos arrepintiendo constantemente, pero arrepentirnos entendiendo el concepto griego que le hemos explicado brevemente acerca de dónde hemos caído. O sea, debemos seguir recordando de dónde el Señor nos sacó, dónde Él me tiene y qué planes tiene para mí. Constantemente tengo que ir examinando mi vida. 4, el discernimiento espiritual. Debemos probar todas las enseñanzas a la luz de la Escritura y rechazar las doctrinas que comprometan la pureza cristiana. Señores,
A veces llega una persona y porque tenga unos títulos o el pastor fulanito, perencejito, lo que él diga es palabra de Dios. No, esta iglesia aprobó a esos líderes que decían ser apóstoles. Oigan hasta qué punto que llegó. Y lo hallaron mentiroso y eso permitió que pudieran mantener su limpieza doctrinal. Y nosotros vimos cuáles habían sido las consecuencias si se habían permitido que esa doctrina entrara en la iglesia. Número 5, persistencia, hermano mío. Esta iglesia, a pesar de tantos problemas, de tantas presiones, de tantas situaciones que les rodeaban, se mantuvieron firmes, muy firmes. Y el texto dice que todos lo hicieron por amor al nombre de Cristo. O sea, que esa debe ser mi motivación. El amor hacia Dios es lo que me debe seguir ayudando a mantenerme y a sobrellevar algunas situaciones que me puedan venir. Y dámosle a Dios que nos ayude a eso. Y por último, esperanza de la vida eterna. Esa promesa que el Señor le da al Efeso debe motivarnos a nosotros a mantenernos firmes para que podamos comer y vivir por siempre del árbol de la vida. El que tenga oído, que el Espíritu nos ayude a mantener nuestro primer amor por Cristo, para que nuestras sombras broten de un corazón genuino, genuinamente transformado. Amor a Cristo, mantener la doctrina, nos va a llevar a la vida eterna. Y mis hermanos, hasta aquí es el mensaje de la iglesia de los Efesios. Esperando en Dios que ustedes lo hayan podido entender, hayan podido comprender y más que todo puedan haber captado alguna de estas lecciones y poderla aplicar en su vida. No sé quién tiene algún comentario, alguna opinión. Nada, como ya tú has expresado, uno le tiene que estar atento y más que nada, lo que debemos de quedarnos es con el mensaje de amor que hay en toda la Biblia y se presenta también en este parte de esta iglesia, que como ya dije ahorita, con el amor en nosotros, cualquier situación que se nos presente, las diferentes situaciones en la iglesia, se van a poder resolver porque en realidad es la base del Evangelio. Entonces, si estamos preparados cada día a actuar desde la óptica del amor, siempre vamos a hacer lo mejor, siempre y cuando nos pongamos en el lugar de la persona la cual se vaya a juzgar o a señalar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué opina? Ya para concluir. Sí, bueno, Moisés, Dímelo, hermano mío. Fue muy interesante el estudio. Y bueno, eso lo relaciono con lo que estaba hablando ayer el maestro Melquia de la lección de escuela sabática, que la lección de esta semana hablaba del amor también. Pero, como estábamos comentando allá, el amor básicamente viene siendo un producto de la vida con Cristo. Si te puedes fijar, el amor es uno, tal vez el principal de los frutos del Espíritu, que por sí mismo una persona no puede tenerlo, tú sabes. Debemos tener a Cristo en el corazón primero y a causa de, viene siendo como un producto. Entonces aquí también, como estabas mencionando, en la iglesia de Éfeso, el amor es algo supremamente importante. Y como dice en 1 Corintios 13, oye, tú puedes hablarme la evangélica, tú puedes brincar, saltar, dar vuelta a maroma. Si no tiene amor, de nada sirve. O sea, que el amor es la base, su producto de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Incluso Pablo dice, si diere todos mis bienes a los pobres y quemare mi cuerpo al fuego y no tengo amor, de nada vale. De nada sirve, sí. De nada. Y eso nos ayuda también a que debemos mantener un equilibrio
el tema no es reprender, sino cómo yo reprendo, con qué intención. Y nosotros, hoy en la escuela sabática allí en Alpe, hubo un hermano que fue el que predicó, por cierto, tuvo una participación muy interesante. Él decía, por ejemplo, a veces nosotros, y también lo mencionaba Leonardo eso, él decía, a veces nosotros somos prestos a juzgar a esto. A veces decimos, ¿cómo ese hermano actúa así? Pero la pregunta sería, ¿cómo a mí me gustaría que me traten si yo estuviera en esa situación? O sea, si yo estuviera en el lugar de ese hermano, ¿cómo me gustaría que me traten? O sea, son preguntas que nos tendremos que hacer, porque a veces pensamos quizá que no vamos a estar en esa posición, quizá no vamos a tener un problema y actuamos con cierto orgullo. Yo no voy a caer, yo no haría eso. Yo que sí, ok. Los fariseos le dijeron, si nosotros hubiéramos estado en el momento de nuestros padres, nosotros no hubiéramos matado a los profetas, pero hicieron algo, vamos a los profetas, pero mataron al Cristo. O sea que uno debe ser siempre cuidadoso y también pedir a Dios que le ayude a cada día a examinar su corazón y arrepentirse y pedirle a Dios que lo ayude a cambiar. Pero más de todo, que tengamos un buen equilibrio entre el amor, que es la base de todo, y la doctrina. Bueno, si no tienen más comentarios, hasta aquí sería la reunión del día de hoy. Y gracias a todos por sacar de su tiempo y compartir con nosotros y ver las lecciones de esta iglesia. Bendiciones. ¿Puedo decir algo? Oh, claro, claro, hermana. Bendiciones, chicos. Muy bueno el tema, Binader. Primeramente, gracias a Dios y gracias a ti. En esto, quiero decir lo difícil que es cuando uno cae, cuando tú estás constante en comunicación con Dios, por ejemplo, tratando de obedecerlo y todo. Y, por ejemplo, caes en pecado, o caes o te enfría, volver a esa conexión nuevamente con Dios. Yo me encuentro que es terrible y difícil a la vez. Entonces, aquí hablando con ustedes, ¿qué ustedes sentirían o si ha sentido eso cuando caen y quieren reanudar nuevamente esa relación con Cristo, que se encuentra como más difícil que la vez anterior que intentaron acercarse a Él? Mira, Leonardo mencionó un ejemplo de los pastores, que creo que con ese ejemplo nosotros podríamos responder ese inquieto que tú tienes. Si bien es cierto, cuando tú estás a un nivel con Dios y por X o Y razón tú te caes, si tú supieras que Dios está dispuesto a perdonarte desde el mismo instante que tú te arrepientes y seguir adelante, lo que ocurre es que nosotros mismos quizá no nos perdonamos. Quizá nosotros mismos no podemos aceptar que estaba en esa posición y que caí. Pero es curioso. O sea, Dios me perdona, Dios te perdona, pero en ocasiones nosotros mismos somos más severos con Dios con respecto a nuestro pecado, siendo personas imperfectas. Oye, o sea, si bien es cierto, para nosotros es difícil, porque también muchos pensamos que van a decir, qué dirán mis hermanos. También tú piensas, wow, quizá cada vez que yo no esté ahí van a hablar de mi caso. Y el diablo puede usar a una persona y va a recordar hechos del pasado. Pero el tema está que es un tema de valiente en ese sentido. A Josué se le dice, fuérzate y sé valiente. O sea, a pesar de esa situación, tú debes creer en el perdón de Dios. O sea, aún tú mismo entendiéndolo, wow, yo no merezco, ¿y cómo yo me voy a parar ahí? ¿Cómo yo voy a orar delante del público cuando ellos saben el desastre que yo hice? Sí, eso es el hombre. Pero Dios está viendo a una persona que por su ignorancia y situaciones cometió, pero Dios lo que quiere es salvarte. Ahora, si bien es cierto, cuando tú des ese paso con Él, tú tienes que tratar de, con la ayuda de Él, claro, del Espíritu Santo, alinear tu vida a sus preceptos y no volver a caer y arrepentirte, que eso es lo que implica el arrepentimiento. Leonardo, hermano mío. Sí, Leonardo. Ay,
eso mismo es lo que tú estás diciendo, que el gran problema es que nosotros mismos no nos perdonamos, por eso siempre tenemos el sentido de culpa. Y no tiene que ser que uno caiga de que súper duro ni nada, con cualquier cosita, uno mismo el sentido de culpa, a uno no lo deja, como diría, estar tranquilo, porque uno sabe lo que ha hecho y uno consciente de que, wow, yo no debía haber hecho esto, porque uno siempre está consciente cuando uno comete algún error, porque difícilmente ya después que una persona tiene varios tiempos en la iglesia, peque de que fue sin querer, yo lo sabía, porque cuando nos llega la hora del pecado o el momento de cometer el pecado, uno sabe lo que tiene que hacer y casi siempre eh, eh, el ejemplo no es válido, vamos a decir en un sentido, pero en la película de Al Pacino, sentido de Perfume de Mujer, él da un discurso y dice en una parte del discurso, dice, en toda etapa de la vida yo sé que es lo correcto, pero es difícil tomar la decisión correcta cuando es más fácil tomar la decisión incorrecta, que es fácil. Es decir, es difícil, por ejemplo, para un drogadicto decidir no usar la droga. Es difícil porque tiene que luchar con el deseo súper fuerte de usar droga o tomar drogadicto. Puede ser un alcohólico, puede ser una gente que está acostumbrada a robar, lo que sea, decir mentira. Es difícil porque es luchar contra su naturaleza, contra lo normal que hace. Es más fácil usted hacer lo que usted está acostumbrado a hacer o la vía fácil. Es difícil, pero Dios nos recomienda que usemos o hagamos la decisión incómoda, la decisión difícil, más que la fácil. Pero nosotros siempre nos vamos por la fácil. Entonces, después que cometemos el error, no, la conciencia me dice, wow, si yo no lo había hecho. Y uno mismo es que uno se aleja, porque mayormente, la mayoría de los pecados que uno comete son pecados que al final de cuentas es usted que se da cuenta simplemente del pecado. Es difícil que usted haga un pecado que lo sepa, vamos a decir, las personas que lo puedan acusar, porque uno siempre se cuida de hacer esas cosas. Uno comete los pecados escondidos, los pecados que son en lo interior, en la recámara de uno. Entonces, esos son los pecados que mayormente a uno lo atormentan, porque casi uno nunca llega a cometer un pecado abiertamente, de que yo fui a trancar a fulano, yo fui y a la mala me robé la mujer de fulano y fui la... No, uno no lo comete. Uno comete los pecados escondidos y esos son los que a uno le hacen mal, porque tú sabes que uno tiene que hacerlo y lo hace escondido. Esos son los pecados que a uno le hace mal, porque quizá ninguno de nosotros va a ir se sienta en un colmadón a beber abiertamente. Y si se la bebe callado en su casa, escondido. Es decir, que el pecado que uno le hace daño y el pecado que mayormente uno está supuesto a conocer es el pecado que uno hace escondido, que solamente lo sabe usted y la persona que está con usted o usted solo. Es decir, que mayormente siempre es uno que se atormenta y no es que la gente va a decir, porque quizá uno, para poner un ejemplo, comete el pecado de adulterio. Y lo sabe usted y la persona que mayormente que no es una persona que no está en la iglesia. Usted lo comete por allá. Es decir, no lo sabe ni el pastor, ni el hermano fulano, ni el mengano sultano, mucho menos su esposa o su esposo. Y usted es el que se está atormentando. Es decir, el dolor es el de uno. Mayormente, casi siempre que uno comete un pecado, el 90, 80, el 95, quizá el 99% los pecados que uno comete son pecados escondidos, que solamente usted lo sabe y quizá otra persona que lo ayudó en el pecado, pero después el 1% o el 10% que usted comete, que lo pueda saber todo el mundo, al final de cuentas uno le da pena y cosas, pero ese casi nunca llega, porque uno trata de cuidarse de que el pecado que usted cometa no sea público. Entonces, al final de cuentas, Estefanía, esos pecados nada más son entre usted y Dios. Confiéseselo a Dios y confía en que Él lo va a perdonar y
y por un tiempo usted va a estar acusándose porque el enemigo le va a estar diciendo a usted, lo hiciste, pero al final de cuentas, el que tiene que saber Dios y uno tiene que saber que si uno confiesa, Él lo perdona. Y ese trago de usted terminar de perdonarse como Dios lo perdona, a veces nunca sucede. Yo me recuerdo de pecado de cuando yo era muchacho y todavía yo creo que no me han perdonado y ya me perdonan por eso, imagínense. Son pecados que a veces es uno mismo que se atormenta. Cuando hablé, sí, gracias Leonardo, cuando hablé de eso, de caer, me refería a que yo admito que yo no soy constante ni disciplinada. Por ejemplo, hubo un tiempo que me levantaba de madrugada a orar y a leer la Biblia, 5 de la mañana, y fui constante y me sentía súper cerca de Dios y todo. Pero después volví a caer que leo la Biblia una vez o 3 veces al mes, por ejemplo. Ya esa oración no es constante, ese levantarme temprano y buscar su presencia, por ejemplo, no es constante como antes. Entonces a veces siento la culpabilidad de que digo, cónchale Dios, pero me acerco a ti, pero después te suelto, agarro. Usted me entiende, esa como culpabilidad de que voy a él, pero después lo dejo, como que soy tibia en ese sentido. Digo que es muy difícil reencontrarse con él. Todos Bueno, pasamos, perdón, todos pasamos ajá, por esa dale. situación, que tenemos nuestro momento de baja, de debilidad, todos pasamos por ahí. Eso es cuestión de uno seguir hacia adelante, porque esto es lo bueno, que esta es una lucha o un camino o una carrera de fondo, como se diría en el argot del deporte, que es una carrera que es larga y nos abarca toda la vida. Y durante todo este tiempo vamos a pasar muchas veces por esa situación. A mí a veces se me hace un poquito difícil, ya sea por la forma que yo trabajo y todas las cosas de estar constante. Entonces yo estoy constantemente con mi emisora prendida, siempre trato de escuchar un tema. A veces no me siento a leer la Biblia, pero la escucho. Tengo la aplicación esta de Reavivado por su palabra, que todos los días es un estudio de un versículo y hay un pastor que lo explica. Es una aplicación que hay. Está en la emisora también, que lo explica el pastor Rondón. Es decir, no la leo, la oigo. No la estudio, escucho un tema. Porque Internet lo más que tiene, así como tiene ayuda para cosas malas, tiene ayuda para cosas buenas. Si no agarra en lo que tú estás fregando, trapeando, haciendo algo, estudiando, leyendo otra cosa. Pon un tema, ahí está Bullón, ahí está el pastor fulano, la iglesia tal que se predicó esto. Ya toda la iglesia están subiendo, casi toda la iglesia suben temas y suben cosas. Uno lo que tiene que procurar es, bueno, yo estoy medio frío, me estoy alejando del fuego, entonces vamos a poner, estoy lejos de la fogata, vamos a poner un palo como por lo menos me traiga un chin de calor para mantenerme caliente. Y ese palo es el YouTube con una prédica, está la aplicación, dame una aplicación que tenga la Biblia también en audio. Yo no la puedo leer, pero la oigo. Es mantenerse cerca, y poco a poco llega un momento de baja, usted está escuchando, cuando vuelve, oye una predica, ay, sí es verdad, y vuelve y te conecta. Eso es todo, porque esto es una lucha y hay que buscar y usar todas y cada una de las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y ahora estamos en el mejor momento de la historia, que ya no necesitamos leer, la podemos escuchar. Es cuanto. No, o sea, como para finalizar el tema, o sea, se es difícil y eso, pero el consejo que yo te podría decir quizá en función de eso es, como dice Leonardo, de alguna forma todos hemos pasado por eso, pero a veces nos olvidamos que Dios es un Dios perdonador que está ahí para reanudar su pacto con sus cinco
¿Me entiendes? Entonces, cuando tú lo ves así, tú te das cuenta que es uno muy en el fondo y verdaderamente uno necesita tiempo para sanarse, perdonarse y poder estar nuevamente con Dios. Y es como dice Leonardo, esto es una lucha. A veces te dan un golpe, pero el tema es que no nos podemos quedar en el piso. Tenemos que parar con nuestro golpe, seguirlo intentando y tirar para adelante. Bueno, para el próximo sábado vamos a estar estudiando el mensaje de la iglesia de Esmirna. Son como 3 o 4 versículos, Apocalipsis 2, del 8 al 11. Les invito a que lo lean, lo analice para trabajarlo la próxima semana. Leonardo, ¿tú podrías dirigirnos en oración? Claro, claro. Ora Vamos por a mí. orar. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta maravillosa tarde que tú nos diste. Gracias por este mensaje que tú nos mandaste a través de Moisés con el estudio de el Apocalipsis que estamos haciendo. Gracias porque a través de este estudio podemos darnos cuenta que lo más importante en nuestra vida es el amor. Y con el amor nosotros podemos lograr acercarnos a ti y también prodigarlo a los demás. Te pedimos, oh Padre, que tú nos ayudes. Tú sabes cada una de nuestras luchas. Tú conoces a cada uno de nosotros. Sabes nuestras dificultades, nuestras debilidades. Te pedimos, oh Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude cada día a reforzar las cosas que hay en nosotros, que tú has puesto en nosotros. Y esas cosas que nos ayuden a mantenernos cerca de ti. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a orar. No es necesario que nos arrodillemos a orar contigo, Señor. Tú lo sabes porque cada día yo trabajando en la calle vivo hablando contigo, Padre. Te pedimos que tú nos mantengas en nuestra mente una canción en nuestro corazón, una comunicación contigo. No importa que estemos ocupados en el trabajo. Si tenemos un momento de reflexionar en ti, reflexionamos y nos comunicamos contigo, Padre. Ayúdanos a estar constantemente en oración. Es difícil porque creemos que es imposible uno estar haciendo otra cosa y constante contigo en oración. Por el simple hecho de conversar contigo, de presentarte las situaciones, no necesariamente tiene que ser una oración formal, Señor. Solamente hablar contigo de las cosas que nos pasan en cada momento y hacer esa relación contigo. Y ponga en nosotros ese deseo de estar cada día en comunión contigo. Ayúdanos a usar todas las herramientas que tú pones a nuestro alcance. En esta semana, pon en nuestro corazón estudiar los versículos para el próximo estudio de la próxima semana, para poder participar. Que tú estés con nosotros durante esta semana, ayudándonos, tu Santo Espíritu guiándonos y dándonos la fuerza para avanzar cada día en este camino hacia el cielo. Gracias te damos, bendice cada hogar representado aquí en este grupo y que tú nos ayudes cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Señores, feliz semana. Nos vemos el próximo sábado con la ayuda de Dios. Recuerden que este video lo vamos a subir para YouTube. Por si lo quieren ver o cosas, pueden verlo por ahí. Así que ya Feliz saben, lo veremos el semana, mi próximo sábado. hermano. Nos vemos. Con Dios.